Bueno, estamos en Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. En este momento estamos en comunicación con Daniel Jadue en Chile. Es arquitecto, sociólogo, político chileno. Él es de ascendencia palestina, integra el Partido Comunista Chileno, eh, ha sido víctima de lawfare, lo han inhabilitado para ser candidato. ¿Y cómo estás, Daniel? José Schulman y Ángel Panduro te saludamos, te damos la bienvenida y queríamos preguntarte la causa palestina, ¿no? Sobre la causa palestina, ¿cómo ves, cómo impactó en Chile el genocidio que está sucediendo sobre el pueblo de Gaza? ¿Podrías comentarnos, Sí, bueno, primero saludar Ángel y compañero Pepe, José? a los dos, ¿no? Un abrazo gigante, gracias por este contacto. Bueno, yo creo que el impacto del genocidio en Palestina, en Chile, es muy similar al que ha tenido en todo el mundo, ¿no? Algunos piensan que el impacto aquí podría ser mayor por la gran cantidad de comunidad palestina que hay, pero la verdad que nuestra comunidad palestina está de una u otra manera bastante diluida y no comprende del todo la base del fenómeno, ¿no? Porque esta no es una cuestión que tenga que ver solo con los palestinos. Aquí lo que está en juego es una época, una faceta, una fase de la globalización neoliberal que en la medida en que se le han ido acabando los territorios no capitalistas para absorber, se encuentra en la necesidad de quedarse con todos los territorios, quedarse con todos los mercados, quedarse y administrar la vida y la muerte de todos los pueblos. Y Gaza es un ejemplo más de esto, ¿no? Pero es lo mismo que pasa en el Sahara Occidental, es lo mismo que pasa acá en Gualmapu, en Chile, y en Argentina, por cierto, ¿no? En los dos lados de la cordillera. Y es lo mismo que está pasando en numerosos lugares del planeta en donde las potencias capitalistas se pelean hasta el último palmo de tierra y de mercado que queda, y además aprovechan con la gran industria de la guerra que han desarrollado de destruir factores productivos, destruir ciudades completas, destruir pueblos completos, y destruir, por supuesto, mercancía, ¿no? Porque ellos no fabrican armas para dejarlas guardadas en las bodegas, las tienen que ocupar. Y por lo tanto, hacen del negocio de la guerra aquel instrumento para facilitar y asegurar nuevas eras de expansión del capital y de crecimiento de la acumulación por la vía de la reconstrucción, de la pacificación y de la eliminación de cualquier pueblo que se atreva a levantar una alternativa o que no se resigne a ser devorado por el capital transnacional. Bien, una pregunta sobre Chile, ¿no? Durante muchos años, posiblemente hasta la irrupción de los jóvenes en las calles chilenas, se vendía el programa económico aplicado por Pinochet primero y luego por la Concertación como un modelo exitoso, ¿no? Era el gran modelo que proclamaban los economistas neoliberales y que muchos falsos progresistas aceptaban, ¿no? Eh, Tengo dos preguntas. Una es si el impacto de esa verdadera rebelión popular y el transcurrir de los años de gobierno de Boric han modificado en algo el modelo o el modelo sigue intacto. Y la segunda pregunta es, ¿quiénes son los ganadores y perdedores de este modelo? Eh, bueno, que se sigue pretendiendo exportar a toda América, ¿no? A ver, no creo que haya mucha sorpresa en la respuesta. El modelo sigue absolutamente intacto, ¿no?
Y el modelo lo que ha logrado, porque hay que decirlo, ¿no? La salida pactada de la dictadura generó una expectativa muy importante de desmantelamiento del modelo neoliberal y de recuperación de derechos sociales que el capital necesita privatizar para asegurar su tasa de ganancia. Es parte de la economía del despojo que hoy día se realiza en todo el mundo para asegurar la acumulación y la continuidad de la tasa de ganancia. Esa expectativa hizo que el país se fuera desplazando hacia la izquierda en sus eh, eh, elecciones públicas, ¿no? Uno podría decir, mira, salimos de la dictadura pactada con Elwin y con Frey, dos demócratas cristianos pertenecientes al partido que organizó el golpe de Estado contra Allende de la mano del Imperio norteamericano, ¿no? Y después de 8 años de incumplir las promesas de la salida pactada, se impuso Lagos. Y eso, a pesar de lo que Lagos fue, desde la perspectiva del pueblo chileno, era un giro a la izquierda. Y ese giro a la izquierda también decepcionó al pueblo chileno y terminó pasando a la historia como el mejor presidente de la historia de Chile para la derecha chilena y para el capital, ¿no? Él fue el de la frase, si Frei privatizó todas las aguas, todas las carreteras, Lagos terminó de privatizar y lo dijo él, todo lo que se le puede entregar a los privados se le entrega a los privados, ¿no? Y por lo tanto, ese giro a la izquierda del pueblo chileno nuevamente sufrió un traspié y se generó una decepción. Y el pueblo chileno volvió a girar a la izquierda, porque Lago era militante doble del PS y del PPD, pero el pueblo decidió optar por Bachelet. Bachelet, respecto de Lago, representaba también un giro a la izquierda. Y ese giro a la izquierda eh, originalmente, inicialmente, generó expectativas de transformación. Generó expectativas de transformación que fueron traicionadas porque el diseño del modelo obliga, ¿no? Bachelet se retiraba terminando su gobierno con un 73% de aprobación, pero el modelo neoliberal impide la reelección y por lo tanto no habían candidatos que pudieran sostener el proyecto que ella representaba y se intentó volver a poner al mismo Frey, que ya había decepcionado dos gobiernos atrás al pueblo chileno y que había tenido un pésimo manejo de la crisis del 97, conocida como crisis asiática. Por lo tanto, ese fue el escenario ideal para que esta desilusión hiciera que una parte del pueblo se quedara en la casa y que la derecha, con los mismos votos de siempre, lograra ganar por primera vez. Pero como les pasó a ustedes, también en Argentina, ¿no? Macri puede haber ganado la primera vez, pero el programa de Macri no tiene nada para el pueblo. Y por lo tanto era obvio que el pueblo iba a volver a girar a la izquierda, tal como lo hizo en Chile después del primer gobierno de Piñera, y vuelve Bachelet. Pero el segundo gobierno de Bachelet se topa con un obstruccionismo y además con un obstruccionismo de la derecha, pero también de la democracia cristiana dentro de su gobierno y termina en un fracaso absoluto que le devuelve el gobierno a la derecha. Ese gobierno de derecha es el que lleva, no al estallido, José, porque yo nunca lo he considerado un estallido, aquí hubo un proceso de acumulación de fuerza de 25 años, 30 años, en donde las protestas contra el modelo neoliberal empezaron con 15, con 50.000, con 100.000, con 200.000, en el 2001 con 1.000.000, en el 2006, ¿no? Con 1.000.000 y algo, en el 2016 con No Más FP, con casi 1.500.000 de personas en la calle, y termina explotando por el pésimo gobierno de la derecha con Sebastián Piñera en su segundo gobierno. Y esto es lo que permite que Chile vuelva a girar a la izquierda. A ustedes les ha pasado algo similar, ¿no? Pero esa vuelta a girar a la izquierda se choca con una muralla de falta de voluntad política y con una muralla de obstruccionismo de la derecha, pero también con una muralla de colonización neoliberal del pensamiento de la izquierda, que solo habla el lenguaje del capitalismo y del neoliberalismo, y que reemplazó lucha de clases por gobernabilidad
y que reemplazó pueblo por ciudadanía y consumidores, que reemplazó efectivamente la pedagogía del conflicto, el rol pedagógico del conflicto por la teoría de los consensos, y genera una decepción tal que hoy día la extrema derecha que gobernaba con Pinochet tiene la posibilidad, y espero que no suceda y que Janet pueda revertir Ujú. esta primera vuelta, ¿no? De volver a la moneda, pero esta vez no mediante un golpe de Estado, sino que por vía electoral, lo que transforma esta larga transición pactada en nada más ni nada menos que un paréntesis democrático en donde el neoliberalismo ha seguido gobernando sin tener nunca una posibilidad real de transformación. Entonces, es un Sí. proceso que si uno lo mira con la vista corta, ¿no? Es responsabilidad fundamental de este gobierno, pero si uno mira en la mirada más larga, es también responsabilidad de quienes pactaron la salida de la democracia, Ujú. la salida de la dictadura, manteniendo la constitución de la dictadura, el modelo de la dictadura y la impunidad para los crímenes de la dictadura. Sí, me inspiro mucho en un historiador norteamericano, un pensador que es Wallerstein, ¿Sí? y él, a mí me impactó mucho que él una y otra vez dice, mire, la única manera de entender la realidad son los procesos históricos largos, ¿no? Incluso una especie de ejemplo que él da, o que yo inventé de haberlo leído, que él decía, bueno, miren, si ustedes miran el Río de la Plata entre 1806, que son las invasiones inglesas, y 1816, que es la Declaración de la Independencia, verán un proceso de liberación nacional, pero si miran 1806, 1896, verán simplemente que cambió el imperio español por el imperio británico, ¿no? Y a Nada mí más me ni nada menos. parece que cuando miramos para atrás esta secuencia después de las dictaduras, es un ciclo en que alternan gobiernos de derecha feroces y gobiernos progresistas tímidos, ¿no? Lánguidos. Eh, O sea, y, es que, José, tenemos que discutir qué son los gobiernos progresistas. No sé si los gobiernos progresistas son tímidos, no son de izquierda. claro, Nunca pretendieron transformar la sí, realidad. sí, sí. No, no hay que reclamarles lo que nunca prometieron. Son una izquierda verdaderamente acomplejada todavía por la caída de la Unión Soviética. Ujú. Son una izquierda que no tiene horizonte de transformación. Son alguien que se dice de izquierda, pero que abrazó el lenguaje del capitalismo de manera perfecta, ¿no? ¿Y qué decía Franz Fanon sobre el tema del lenguaje? Cuando el colonizado aprende el lenguaje del colonizador, termina y lo habla de manera perfecta, termina asumiendo también sus jerarquías, las jerarquías que él impone. Entonces, cuando el progresismo habla de responsabilidad fiscal, no habla de balanza de pago, habla de inversión extranjera en vez de exportación de capital, habla de una serie de cosas que son, por ejemplo, de lucha contra la pobreza en vez de lucha contra la explotación. O sea, si el tema es la lucha contra la pobreza, lo llevamos a todos con subsidios por sobre ese ingreso básico que asegura lo mínimo y se acabó el problema, pero la explotación sigue igual. Entonces, es una izquierda a ambos lados de la cordillera y en todo el mundo, Sí, colonizada por el pensamiento neoliberal, sí, sí. que, tal como dice Fanon en Piel Negra, Máscara Blanca, genera una epidermización de la inferioridad, ¿no? Es decir, hay una izquierda con vergüenza ideológica, ¿no? Y hay una clase Sí, trabajadora con vergüenza de clase, que ya no le gusta claro. decirse progre, sino que son todos clase media, aunque vivan endeudados, ¿no? Y nadie quiere ser hoy día de ese pueblo llano que quiere la revolución, porque está prohibido hablar de revolución. Y está prohibido llamar a manifestación porque se criminaliza toda protesta social, ¿no? Y es la izquierda la que termina, de una u otra manera, validando el discurso seguritizador del capital de la derecha. ¿Ah? Entonces, despojamos al conflicto de su rol pedagógico y nos compramos el cuento de que lo que necesitamos es paz social.
y que la paz social se hace no reclamando por nada y resignándote a la miseria. Una pregunta más bien, Eh, más coyuntural. Un compañero chileno, va, que vive en Chile, estuvimos juntos en la cárcel de Coronda hace 50 años, me mandó el programa de Parisi. Lo leí por arriba, pero me impactó mucho, por lo menos el capítulo de vivienda, donde este programa dice la vivienda es un derecho, los derechos los debe garantizar el Estado. Bueno, algo que es frontalmente opuesto a lo que dice Milei. Bueno, yo diría que acá ni el peronismo está hablando de la vivienda como derecho. ¿Quién es este personaje que emerge partido de la gente, no? Creo que se A hace ver, notar. yo no sé si emerge, ¿ah? No, no hay que equivocarse. Ya le fue bien en la elección pasada y su bancada se diluyó a poco andar, ¿no? Porque no creo que haya detrás de él una ideología. Esto es un juego del imperio que tiene mucha habilidad para manejarse en lo que ellos han definido como un mercado electoral. Ujú, Tal cual, cuando la Coca-Cola sacó Fanta Uva, Fanta Limón, Fanta Pomelo, Fanta Naranja, de tal manera de ampliar la base de mercado ofreciendo productos sustitutos que son lo mismo, pero parecen distintos, es lo que hace, porque la votación de la derecha en Chile está en donde ha estado siempre. Si tú sumas los votos de Kast con Matei, son el mismo 36% que sacó la derecha en la elección de Allende, 34, 35, 36. Es donde se ha movido todo. Entonces, los votos de Parisi, más los votos de Kaiser, más el 15% que no fue a votar y que se excusó, más el 4% de votos nulos y blancos, son los votos que debiera tener la izquierda, pero que como la izquierda hoy día no está en la base social y ujú. está sobreinstitucionalizada, y es víctima de un fetichismo institucional que ya Rosa Luxemburgo lo caracterizó perfectamente hace 100 años, ¿no? Creyendo que el capitalismo se humaniza con reformas parciales, que lo único que han logrado después de 100 años es fortalecer el poder del capital y debilitar el poder de la clase trabajadora. Esto no es una discusión nueva, ¿no? 100 años en la vida de los pueblos no son nada, es menos de un segundo en un día. Y por lo tanto, yo siempre recomiendo releer los clásicos y releer las discusiones de principios del siglo pasado eh, con la crisis de la socialdemocracia definida por la aprobación de los créditos de guerra en la Primera Guerra Mundial, que es muy similar a cuando uno ve a parte de la socialdemocracia aplaudiendo premios Nobel que llaman a la guerra, ¿no? Y validando intervenciones extranjeras eh, en virtud de una democracia inexistente, ¿no? O validando un genocidio, ¿no? En virtud de un derecho supuesto a la defensa de colonos ilegales. Entonces, este mundo, Sí, sí. lo primero que tiene que darse cuenta es de que si la izquierda no recupera el lenguaje propio para nombrar a las cosas y no entiende, como decía Heidelberg, que el lenguaje es la casa del ser, vamos a seguir habitando el mundo del neoliberalismo mucho tiempo. Siendo este permíteme. un segundo, una coordinadora por la libertad de las y los presos políticos, quisiéramos actualizarnos con el estado de tu situación. Hemos leído que por alguna resolución judicial ha habido implicancias institucionales en tu pertenencia, al menos formal, al Partido Comunista. Así que Sí, nos gustaría como actualizarnos en cómo está la pero causa. afortunadamente no hay ningún comunista en Chile, y yo creo que tampoco en el mundo, que crea que es la legalidad burguesa la que define la condición de militante de uno de sus padres. Hemos Totalmente de acuerdo. pasado por periodos de clandestinidad completa y hemos seguido siendo militantes y por lo tanto no será el CERVEL dirigido por la Unión Demócrata Independiente hoy día que sin tener una condena, sin haber tenido un juicio, me dejó fuera del padrón, mientras otros que estaban en procesos similares y más adelantados que los míos pudieron ser perfectamente candidatos y salir electos, ¿no? Eh,
no serán ellos quienes definan ni mi pertenencia al partido, ni mi continuidad en la lucha por cambiar este modelo. Totalmente de acuerdo. Sí, permitime Sí, hacer una incursión. adelante. No, te quería consultar. Primero te agradezco lo sencillo que explicas tantas cosas, Daniel. Es muy didáctico lo tuyo para escucharlo y anotarlo y tenerlo presente. No, te quería consultar sobre el avance del imperio, Trump, que está avanzando, digamos, acá en Venezuela, está manipulando México, Brasil, bueno, se está metiendo en Colombia, está provocando. O sea, obviamente el imperio abre diferentes frentes. ¿Y cuál es tu mirada acerca de este mundo que es tan así? Tan que pareciera de una historieta, ¿no? Porque así como un Donald Trump amenaza con impuestos exorbitantes a lo que pueda entrar de China o de Brasil o de Argentina y después lo tira para atrás, parecía que está como una especie de cuento. ¿Cuál es tu mirada? Me imagino que no, que coincide con todo lo que venís hablando y contándonos, de alguna manera A ver, una excelente interpretación tuya, pero lo ¿qué nos primero, podrías lo primero, sumar? compañero, eh, hay que entender muy bien que todos los imperios en el mundo, en la historia larga de los últimos 10.000 años, cayeron cuando se sentían más poderosos y Mm, comenzaron a cometer errores cuando tenían su mayor extensión territorial y se sentían más poderosos. Hay que recordar que los faraones siempre pensaron que su mundo era el ideal y hoy día los tenemos en los museos. mm, Y para- que los castillos de los señores feudales también creían que su mundo era ideal y hoy día lo ocupamos de hoteles, ¿no? Por lo tanto, cualquiera que piense que esta es la última forma de organización social, o sencillamente no conoce la historia de la humanidad, o no quiere ver lo que para otros resulta evidente. Condiciones objetivas para la superación del modelo siempre van a estar. Las crisis son cíclicas en el capitalismo y nadie las puede detener, solo se pueden agudizar. Hemos llegado al punto de que el capitalismo, para asegurar su tasa de ganancia, necesita aniquilar pueblos enteros, destruir países completos, ¿no? Derrocar gobiernos en todo el orden, y esto indigna a todos los pueblos del mundo. Lo que falta es una izquierda real. Los que tenemos la responsabilidad de que esto esté sucediendo, esa izquierda que hoy día está colonizada, esa izquierda, y la nuestra, porque no hay muchas, ¿no? Imagínense que hay países donde hay dos, tres, cuatro partidos comunistas, ¿no? No resiste análisis. Entonces hay que aprender a mirar en que lo que falta es el desarrollo de los factores subjetivos. Y para que el desarrollo de los factores subjetivos se dé, la izquierda tiene que volver eh, a donde nació. Hace 100 años, la izquierda estaba en todas las calles del mundo y fuera de todas las instituciones de la democracia burguesa. Y hoy día está en todas las instituciones de la democracia burguesa, ganando excelentes sueldos, ¿no? Gozando de los privilegios de las migajas que da el modelo, administrando la bolsa de trabajo que implica pasar por las instituciones de la democracia burguesa, pero fuera de todas las calles, fuera de las poblaciones, fuera de los sindicatos, fuera de las juntas de vecinos, fuera de los centros de estudiantes. Eh, por lo tanto, la verdad es que yo no creo que siempre dicen, no, es que mira, nos falta diagnóstico sobre la realidad actual, sobre el nuevo sujeto. No, por favor, tenemos que empezar a ser más autocríticos y menos críticos hacia la derecha. Todos nos quejamos de la derecha, pero la derecha está haciendo su pega, ¿no? para lo que están. Pero claro, o sea, si nosotros queremos que la derecha sea la que difunda el pensamiento de izquierda en las bases de la sociedad, porque hay que recordar que en este mundo de hoy, ser neoliberal no significa ningún esfuerzo. Uno prende la tele, ahí está, prende la radio, ahí está,
va al cine, ahí está, se informa por TikTok o por las redes sociales, ahí está. El discurso del neoliberalismo está omnipresente, las generaciones nuevas nacieron del neoliberalismo, fueron educados por el neoliberalismo, se informan por el neoliberalismo y cuando uno ve un animal que viene, que tiene patas de elefante, orejas de elefante, trompa de elefante, cola de elefante, lo más probable es que sea un elefante, ¿no? Entonces, cuando vos no tenés ninguna alternativa, la única opción para la construcción de una contrahegemonía cultural son los partidos de izquierda actuando en la base, recuperando el rol pedagógico del conflicto y efectivamente construyendo una hegemonía cultural del pueblo, que es una contrahegemonía. Y además, ¿no? Promoviendo contra la violencia estructural del modelo, una contraviolencia organizada, ¿no? O sea, organizar la rabia, organizar la impotencia y no regalársela en bandeja a un payaso como los que hemos tenido en el último tiempo en las elecciones latinoamericanas, que entra a la carrera por la presidencia de la República como en Argentina, basureando a todo el mundo, garabateando a todo el mundo y arrasa. Ese no es problema de él, el problema es Claro, nuestro. seguro. Ya, tal cual, sí. Muy exacta. O sea, hay como una izquierda que, digamos, que le está faltando una verdadera oposición. Oponerle al que viene, a la derecha, al que está, al que nos domina, o ponerle algo en serio, algo concreto, algo que Pero enamore además, tal pero vez a la además lo gente. que tú decías, Ángel, hay que abandonar la pose académica para volver a tomar la prosa académica. Claro. Porque la pose académica es hablar en difícil para que nadie te entienda y todos sepan que tú puedes nombrar autores y que puedes pasearte por la historia universal hablando en difícil para que todo el mundo cache que tú eres muy informado y que ellos son unos imbéciles, no es la forma. La prosa académica, en cambio, es la que logra hablar en el lenguaje en el que escucha, de tal manera de ser capaces de traspasar la información y de comunicar, porque el mensaje que tenemos en la izquierda es tremendamente potente. El problema es que tenemos que traducirlo, ¿no? Al pensamiento concreto que las reformas educacionales han generado en nuestra gente, que ya no lo educa para pensar, no lo educa para preguntarse nada, sino que lo educa para ser engranajes productivos de un modelo que no quiere a nadie pensando mucho, Hoy se Tal cual. cumplen 9 años de de la muerte de Fidel. la muerte de Fidel, ¿no? Porque cuando vos hablabas, hablar fácil, ¿no? Incluso algunos no entienden por qué Fidel hablaba tanto al principio, porque había un pueblo analfabeto y él explicaba durante horas y horas y horas las teorías más complejas. Yo la última vez que lo escuché en Córdoba, acá, explicó nada menos que la teoría del dinero. Era una cosa increíble a su edad tan avanzada, ¿no? Así que la última pregunta es, ¿qué, qué, qué reflexión te queda? ¿Qué quisieras decir de Fidel? A ver, uno mide a los grandes hombres de la historia por los resultados, ¿no? Y cuando uno mira a un hombre que dedicó toda su vida a la revolución y que a pesar de todo lo que hicieron para asesinarlo, para debilitarlo, para denostarlo, para transformarlo en un ogro de escala global, supo sembrar en todo el mundo solo amor, solidaridad, paz y deseos de cambio. Supo sembrar fraternidad universal, conocimiento y horizonte de transformación. Eh, Va a pasar a la historia como el líder más importante no solo del siglo XX, sino que del milenio, ¿no? Porque en la historia del mundo hoy día no hay quien se pueda asemejar a un liderazgo como el que él desarrolló, que fue capaz de crear una revolución tan sólida que ni siquiera con 50 años de bloqueo han logrado destruirlo, ¿no? Yo siempre pregunto, oye, ¿y si es tan malo el modelo, por qué no lo dejan tranquilo que se autoinflinja sus propias derrotas, como lo ha hecho la democracia liberal en todo el mundo? ¿Por qué tratar de ahogarlo si es tan malo? ¿No será que es demasiado bueno y que por eso no hay que dejarlo funcionar?
¿Por qué un modelo en donde no hay utilidad? Es decir, nadie saca del flujo de la producción plata para quedársela, sino que la mantiene ahí. Bueno, esos sistemas son mucho más sanos, ¿ah? Y no terminan enfermando a la gente. De hecho, lo hemos visto, ¿no? Pasa un huracán por todo el Caribe y el único país que no tiene muertos es Cuba, ¿no? Y pasa una pandemia por todo el mundo y el país que menos muertos cada 100.000 habitantes tiene es Cuba, a pesar de que no le quisieron vender vacunas, no le quisieron, lo bloquearon por Ni todas las partes. jeringas. Estaban buscando que la pandemia matara a los 11 millones de cubanos y tuvo mejor resultado que todos los imperios, que todas las democracias avanzadas, que todos los sistemas de salud financiados y con medicamentos. Si eso no es capaz de llamarle la atención a la gente que eh, no sabe siquiera quién es el presidente del país de al lado, pero están convencidos que Nicolás Maduro y Fidel eran dictadores. Bueno, el Eh, otro día vi un muchacho y me dijo, oye, cuéntame, ¿cómo tú defiendes a Venezuela? No, no defiendo a Venezuela. Le dije yo, ¿pero por qué? No, es que Maduro es un dictador. Le dije, sí. Y le pregunté, ¿tú conocías el nombre del presidente de Paraguay? No. Y el de Uruguay tampoco. Y el de Ecuador tampoco. Y el de Bolivia tampoco. Y el de Guyana Francesa tampoco. Y el de Perú tampoco. No. Y me podía explicar cómo si eres un ignorante de porquería. ¿Estás convencido que Maduro es un dictador? ¿No será que te lo metió el modelo con todas las cadenas que ves todos los días, que te llega a la mano sin pensar nada? Porque si no sabéis quién gobierna el país de al lado, pero estáis convencido de algo, es porque alguien te lo metió en la cabeza sin que hiciera ningún puto esfuerzo por pensar. Es así. Es Bueno, un cierre, Daniel, es un cierre perfecto. Es un estamos, cierre perfecto. te mandamos un abrazo fuerte. Nosotros vamos a hacer acá el 10 y 11 de diciembre en Buenos Aires un foro latinoamericano por la libertad de todas y todos los presos políticos contra el lawfare. Y bueno, vamos a seguir manteniendo esa bandera de solidaridad con todas y todos los compañeros, que es, bueno, ¿no? Es una de las causas que nadie quiere agarrar, pero que son imprescindibles, ¿no? Porque sin esos compañeros que resisten estaríamos jodidos. Gracias, Daniel, abrazo Sí, fuerte. compañero, les mando un Muchas, abrazo muchas fuerte. gracias, Daniel. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós.